Gallego. Hola, Roger Jackson. ¿Cómo te presento? Te presento como la psicóloga gestáltica, humanística. ¿Cuál es tu Me título? gusta. Sí, yo soy psicóloga con énfasis maestría en Gestalt, terapia humanista. Realmente es terapia humanista integrativa. Es como Terapia el humanista nombre grande. integrativa. Sí. Integrativa porque había énfasis en la Gestalt, pero también en otros enfoques como el análisis transaccional, como trayendo muchas miradas sobre un mismo tema que es el ser humano, digamos. Entonces, en esta medida, e integrativa, porque digamos que el énfasis humanista es esta integración entre la cognición, la emoción y el cuerpo. Entonces, siempre ¿Otra vez? estamos ¿Cognición? cognición, o sea, lo que yo creo sobre, o lo que Sí, yo pienso, cuerpo, que es lo que yo sí. siento respecto a sensación, ¿no? Y emoción, respecto a las emociones, o sea, lo que siento, pero desde la emoción. Está la Es sensación, interesante. la emoción. Es como una variante diferente a la famosa tríada de cuerpo, mente y espíritu. Aquí tenemos mente, cuerpo y emoción. Y emoción, exactamente. Emoción. Es interesante, ¿no? Es muy interesante y realmente piensa que en los años 60, cuando aparece la Gestalt, por ejemplo, el enfoque humanista fue totalmente revolucionario porque veníamos de un énfasis muy en lo cognitivo, en entender al ser humano, en entender lo que nos pasaba y, y realmente muchas veces podemos racionalizar lo que nos pasa, pero aún así seguimos sintiendo lo mismo. Es decir, podemos ante una emoción saber si, bueno, yo me enojo cuando, pero eso no nos permite hacer un cambio en cómo habitamos la emoción. Entonces el trabajo tiene que ser integrativo u holístico. Y en esto digamos que la Gestalt fue muy revolucionaria en empezar a traer la posibilidad de la sanación también desde el cuerpo hacia la mente. ¿Sí? Teníamos siempre en un enfoque de la mente sana el cuerpo. Ahora es lo que me pasa en el cuerpo lo puedo también traer a la mente. ¿Sí? Empieza a ser una integración de esa visión. Entonces, volvemos a la presentación, me puedes decir psicóloga, humanista integrativa, o me puedes decir Marga también, para que no lo hagamos tan largo. Fuimos en una introducción que directamente se fue a lo profundo. Sí, sí. Bueno, pero ese es nuestro interés, ¿no? En esta charla también, como ir a lo profundo. Ir a lo profundo, y decía Peirce que la Gestalt era la filosofía de lo obvio, porque al tiempo es lo que nos parece tan obvio y que al final es tan profundo, ¿no? Lo que tenemos casi en lo cotidiano y no nos damos cuenta. Creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque la Gestalt es un estilo de vida, es una vivencia cotidiana, no es ir al psicólogo y sentarme a hablar de lo que me pasa, es habitar, digamos, habitarla. Entonces, en ese sentido, esto es lo obvio, es lo cotidiano y al tiempo tiene una profundidad, eh, implica el darme cuenta, así es como se llama el curso, el darme cuenta de lo que estoy haciendo, de lo que siento, de lo que quiero cambiar y al tiempo hacerme responsable de todo eso. A mí me gusta sentir de vos tu pasión de esto. Siento que ya en estos primeros 90 segundos ya sale mucho la pasión de esto y se nota cómo lo traes a tu vida. Quiero ir marcha atrás. ¿Cómo puedes contarnos un poquito de tu camino, un poco de, sí, lo que vos atravesaste en la vida para llegar aquí a estar charlando conmigo? La versión corta. Las partes más importantes.
ok, cuando yo salí de la Facultad de Psicología que estudié en Colombia, la verdad que me sentía muy perdida. No tenía ni idea, la verdad, qué era la psicología ni qué iba a hacer. Así que me metí por el tema de la educación y ahí me gané una beca para irme a vivir a España. Eh, y empezó a llegar información sobre la Gestalt. Que cuando te empieza a llegar información desde distintos lugares, de la posibilidad de hacer una terapia, la posibilidad de hacer un máster, y me pareció interesante esto de sentir, yo me sentía en mi proceso personal como con un llamado hacia mi cuerpo, pero alejada de lo que me pasaba, ¿no? Como en un intento, eh, justamente creo que por eso estudié psicología, pero al tiempo sentía que no estaba conectada realmente con lo que me pasaba. Y una pregunta. Sí. La línea de psicología que estudiaste en Colombia, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué es lo que te dio? ¿Qué estudiaste allá? Mira, yo siento que lo que me dio a mí la facultad fue la posibilidad, por un lado, de ver distintos enfoques disciplinarios, pero siento que no muy profundos. Eh, la capacidad de analizar y de pensar y de encontrar la importancia eh, de pensar sobre mí misma, de reflexionar sobre mí misma, y de reflexionar cómo me vinculaba con los otros. Ten en cuenta también que mi mamá es psicóloga, o sea, digamos, que yo venía también con una historia de lo que es la psicología. Pero sobre todo sí siento que me dio la capacidad de reflexionar y de pensar, pero como tal, no, yo no me sentía formada para salir a ser una terapeuta, por ejemplo. No, yo sentía que tenía que hacer un camino personal, profundo, para poder eh, acercarme a otro. En eso sentía como que me faltaba experiencia, me faltaba conocimiento sobre mí, me faltaba información también. Entonces, cuando entro a hacer la maestría en Gestalt, eh, para mí hubo como dos momentos muy importantes en el registro de mí misma. Uno, cuando entré a hacer esta maestría, y dos, el primer día que hice un masaje californiano. Te adelanto un poco así como los picos Un teaser, de dar, sí, como un teaser de lo que viene. estos momentos que yo ahora llamaría el darme cuenta, porque realmente fueron dos momentos en que sentí que algo encajó en mi cuerpo y en mi sentir, ¿no? Como, ok, esto era lo que estaba buscando, ¿no? Pero el darse cuenta es algo muy profundo, no es solamente como que me cayeron las fichas o el insight, o sea, es algo que se habita, es como algo que se reorganiza sensorialmente. Entonces, cuando empecé a estudiar la Gestalt y empecé a sentirlo, porque la maestría era, como es el curso que yo propongo, era habitar la experiencia. O sea, la Gestalt no tiene ningún sentido desde lo teórico, es decir, si solamente me quedo con lo teórico, ¿okay? Hay que habitarlo, hay que transitarlo, eh, hay que poner el cuerpo De alguna directamente. forma me parece que esta es la diferencia entre información y sabiduría, ¿no? Y creo que las facultades, por lo menos lo que compartís, refleja mi experiencia también estudiando filosofía. Mucha información, muy interesante, procesos cognitivos, lectura, pero la sensación de estar tocando poco profundo. A mí algo que me llamó mucho la atención mientras estaba estudiando es la sensación de que varios de mis profesores no estaban felices. Mm, O, ¿viste cuando hay ciertas personas que tienen un brillo en el ojo? mm, ¿No? He conocido algunas personas que me enseñan meditación, yoga, incluso claro. músicos como que tienen un cierto brillo en el ojo por cómo viven la vida. Y notaba que faltaba esto los que me estaban enseñando en gran parte, aunque eran muy buenos profesores, buenas personas, llenos de Sí, sí, sí. información. Mm, A mí me llamaba mucho la atención esto. Y, y para mí es parte de esto, es la diferencia entre ganar información y el lado de atravesar una experiencia vivida que nos cambia internamente. Que bueno, pensando en lo que trajiste antes del movimiento
postmoderno, desde los 60 en adelante, el movimiento de California, el movimiento de Esalen, el nacimiento en gran parte de la terapia gestáltica. Hubo en gran parte esta revolución de la necesidad de prestar atención al mundo interior y la vivencia psicoespiritual, psicoemocional, Totalmente, psicoespíritu emocional, todo esto totalmente. en conjunto. Entonces, terminaste la facultad, saliste con esa sensación de estar un poco perdida, fuiste a Madrid, creo que dijiste, donde te metiste en la maestría En la de... maestría, que era en Barcelona, y hoy venía, Ah, pero bueno, el primer día, lo que te decía, y esto que traes también de la idea de los maestros, digo, mis dos profesores de la maestría eran personas que habitaban la Gestalt, o sea, directamente mm, desde el primer día fue impactante. eh, Le voy a invocar a Ramón, pero él inmediatamente ya contó, por ejemplo, eh, de sus experiencias con masaje californiano, de sus experiencias en estos congresos de Gestalt, o sea, de que lo había atravesado, esto que dices, ¿no? De la coherencia con su vida. Bueno, la primera clase para mí fueron 2 días de experiencias, que yo decía, ¿en dónde me metí? Porque me movilizó, lloraba, grité, bailé, o sea, fue todo un mundo que se empezó a abrir para mí de la sensación, de ir hacia adentro. Eh, entonces, ese fue como el primer darme cuenta para mí de que esto era lo que me impactaba y lo que me gustaba y lo que yo sentía que podía transformarme, ¿no? El inicio de un camino fue eso para mí, el inicio de un camino personal y de un camino terapéutico también. Entonces empiezo a hacer terapia al tiempo, empiezo a ver la necesidad de hacer terapia gestáltica y entonces empiezo a hacer un proceso terapéutico y bueno, ese no lo nombré, perdón, ese va a ser el segundo hito de ese camino, ¿no? Atravesar yo como paciente el proceso. Y ahí, bueno, ahí ya fue, de, me detoné, o sea, en mi proceso personal, de qué era lo que yo quería realmente, ahí hay un giro grande en mi vida, ¿no? Eh, en la conexión, y ahí voy al otro punto de la Gestalt, en la posibilidad de identificar, por un lado, mis necesidades, ¿sí? mm, oh, Eh, yeah. Eso es tan hay algo importante, sí, hay algo tan muy importante. interesante que es esto de la Gestalt de la figura y el fondo, ¿no? Que ellos trabajan mucho con la percepción, entonces, claro, de pronto te das cuenta que estás con una cámara, haciendo foco en una cosa, pero te has perdido todo lo que hay detrás, te has perdido todo el paisaje de atrás. Fue empezar a hacer ese zoom, ¿no? Y ampliar y decir, wow, qué cantidad de cosas que había atrás, ¿sí? Que es traer el fondo a la figura, ¿no? Como cuando ves las dos copas negras y el perfil, que dices, ok, si me enfoco en lo negro veo las copas, está bien, porque es real, pero si cambio mi mirada veo los perfiles y también es real. Entonces, empezar a hacer este juego de traer la sombra, ¿no? De darle luz a la sombra, y ahí viene el segundo punto, que es la integración. Primero es identificar, el segundo es traerlo a la conciencia, más bien, el segundo, y el tercero es integrarlo, o sea, empezar a integrar esas polaridades. Darme cuenta de que esa sombra, ¿Puedes nombrar otra vez estos tres, lo que llamaste sí, pilares? para mí sería, el primero sería identificar. Y con Identificar. el identificar me refiero a, Danos un sí, ejemplo identificar la bien sensación. sencillo, bien sencillo. Vamos a identificar, por ejemplo, mi sensación de hambre. Mm. Lo que pasa es que, claro, esa es muy básica. Tendríamos que identificar algo No, no, más pero en el plano. está bueno. Identifico que hay hambre. Identifico de hambre. ¿Cómo identifico que hay hambre? Sensación en la panza. Exacto. Sensación en la panza. En mi caso, mal genio, porque el hambre me da un mal genio que no te imaginas. En mi caso, puede ser que en otros casos sea distinto. No, a mí Entonces, también, a mí también. Me pongo a yo, ladrar. claro, yo cuando tengo hambre, como que me tienen un pedazo de algo porque soy insoportable, soy insoportable. Entonces, ok, identifico la sensación. ¿Sí? Primero la sensación, luego la traigo a la conciencia, la identifico y digo, ok, esto es hambre. Entonces puedo empezar a suplir mi necesidad.
Después vamos a ir a qué pasa cuando no la identifico la necesidad, o la cambio, o No, la tergiverso. pero no nos confundamos. Vamos con los tres pilares. Bien. Identifico, Identifico la necesidad, acciono hacia acciono. dónde voy, o sea, lo traigo a la Mm. conciencia y lo integro. Lo que pasa es que por eso te decía que en la integración lo que tiene que ver es traer a la conciencia, que sería el segundo punto, y la integración en este ejemplo tan básico, no sé Me si cuenta que sería. necesito comer y si no como a tiempo voy a ladrar, entonces poder planear en mi vida, siempre tener la comida a la hora que necesito. Si no Puede voy a ser, llegar a ok, casa a tiempo, sí, llevarme galletitas, llevarme lo que sea. ok, Sería traerle está una bien. integración en la vida para que esa necesidad está satisfecha siempre, ¿no? Está bien, sí. Puede tener ese enfoque y puede tener a donde iba la integración, me refería más a la posibilidad de la polaridad, o sea, de identificar que yo puedo al tiempo ser egoísta y ser bondadosa, y puedo hacer las dos cosas, no, puedo tener actos generosos y actos egoístas, y no por eso soy ninguna de las dos, Mm. ¿ok? Que sería para mí como un objetivo muy claro también de la Gestalt. Pero volvamos al simple. Identifico la sensación, la suplo, la necesidad, y cómo la suplo. Puede ser que yo pueda accionar sobre ella, puede ser que necesite pedir ayuda, es decir, puedo identificar distintas formas de suplir esa necesidad, que es súper importante. Y puedo hacerme responsable de esa necesidad. Mm. Porque la otra opción es, tengo hambre, voy a esperar a que alguien me tire la comida acá porque yo me voy a quedar quieta. Y ahí viene otro punto, que es hacerme responsable. Uy, estoy soltando una cantidad de conceptos, Ross. Perdón, estoy soltando como muchas bombas. Es un punto básico de empoderamiento, ¿no? Súper. Como eh, si yo no me hago responsable de mis necesidades y no pido, empiezo a proyectar afuera el enojo, el resentimiento a mi pareja, a mi familia, a Dios, a todo lo que no estoy recibiendo, cuando en gran parte es porque no estoy ni registrando lo que preciso ni pidiéndolo. Exactamente. Yo siento que yo con los clientes trabajo mucho dos cosas, siento que aparecen mucho y siento que son dos aspectos del mismo círculo. Ujú. Por un lado, límites, aquello que no quiero, no, no está bien para mí, X, Y y Z. Y el otro lado Claro, de esto es qué es lo que sí quiero. Como siento que estas dos cosas son dos aspectos muy importantes de lo que es la soberanía en general, ¿no? Nuestra capacidad de sentirnos empoderadas, sentir ese proceso de individuación, sentirme capaz de llevar mi vida en la dirección que quiero. Um, absolutamente. y yo siento que esta aparece, pero sesión tras sesión tras sesión con clientes y lo veo en mí todo el día, todo el tiempo, qué es lo que, no, qué es lo que necesito que no estoy pidiendo, ¿no? Ese toma de responsabilidad de darme cuenta que es mío. Claro, claro. Y ahí algo que yo siento que aporta mucho la Gestalt, y, y ahora que nombras a los pacientes, ¿no? Cuando la reflexión es no sé lo que siento, ¿por qué? Porque es Mm, que puede ser no sé lo que siento, no estoy segura de lo que siento, mm, que ese también lo encuentro mucho. ¿Por qué? es grande. Ese es tremendo porque fíjate que la sensación, o sea, mientras que yo identifico la sensación, puede haber una gran tergiversación, porque ahí puede entrar la creencia, puede entrar el mandato, tenemos nuestras introyecciones, o sea, no es que la sensación llega pura, ¿ok? Entonces, si yo tengo un registro que me ha dicho lo que yo siento no es la realidad, no ha sido validada mi sensación. El ejemplo clásico que siempre traigo. Voy corriendo como niño, caigo, me corto la rodilla, lloro, voy a mamá y mamá dice, bueno, hijo, no pasa nada, no pasa No pasa nada. nada, no pasa nada. Queriendo, con buena intención, calmarme, que yo esté tranquilo y sin embargo yo empiezo a escuchar,
una narrativa de que no pasa nada cuando yo siento dolor y hay una emoción que acompaña. No pasa nada. Y así Claro, voy aprendiendo a no confiar en aquello que siento. exactamente. El no confiar en lo que siento, imagínate esto, ¿no? Como, a ver, lo que estoy sintiendo, no, pero me educaron, esto no es real. Sí. Entonces, La de ahí, ¿cómo desvalidación. puedo llevar a un proceso de empoderamiento cuando lo que yo siento no es real? Cuando dudo sobre mi propia sensación. Entonces, la sensación en la que sale es irrefutable. Es decir, y te pongo este ejemplo que estás diciendo es clave, ¿no? Pero es como cuando yo abrigo a mi hijo y me dice que no tiene frío y yo aún así lo abrigo, ¿no? Es como, a ver, es muy loco, ¿no? Que estemos invalidando la sensación del otro, ¿no? O cuando yo muchas veces Mm, digo esto, hoy tengo frío, no, pero no hace frío. No, pero yo tengo frío. Es decir, empezar a confiar en mi sensación, ¿no? En que se me mm. cierra la panza, en que se me paran los pelitos del brazo. Entonces, la Gestalt trae esta información del cuerpo para que la persona empiece a confiar en su sensación, en lo que siente, ¿no? A mí me encanta una frase de García Márquez que cuando hizo su biografía le decían, bueno, Gabo, pero esto que tú cuentas acá no pasó así, ¿no? Y él decía, mira, no sé si pasó así, yo me acuerdo y para mí pasó así, en mi sensación. Si tú quieres contar otra versión, hazte tú tu autobiografía y gánate un Nobel, ¿no? O sea, como cada uno nos podemos hacer cargo de lo que nos pasa, de lo que sentimos. No podemos dar cuenta de lo real, porque entramos a otro plano más filosófico, pero yo sí puedo dar cuenta de lo que yo siento. De eso sí puedo dar cuenta, ¿no? No puedo dar cuenta de tu intención, pero sí puedo decir yo estoy enojada ante esto que tú hiciste. De eso puedo dar cuenta. Que tu intención fuera hacerme daño, ¿no? Eso entra en tu ámbito, pero en el mío es, yo estoy enojada con vos. De eso sí puedo dar cuenta. ¿Qué hice, Maggie? ¿Qué hice? Debe ser que estoy haciendo estoy aprovechando aquí el público para confesarlo. Para limpiar. Bueno, entonces, fíjate que ahí empieza todo el proceso gestáltico, todo el proceso psicológico empieza con las sensaciones. Esto es revolucionario, es muy fuerte esto, si lo piensas. O sea, en la sensación es irrefutable y desde la sensación empieza todo el proceso de poder reconocer mi necesidad y por tanto identificar mi proyecto vital, empezar a elegir esto que tú dices, cuáles son mis límites, qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, cómo lo pido. Entonces, wow. Yo creo que esto hace contacto con algo universal. Creo que es universal, que es ese pulso de vida que va naturalmente hacia lo cómodo, lo agradable, y que se aleja de lo incómodo, lo doloroso, que entiendo que sucede en organismos unicelulares. No sé si Mira, se entiende. Se alejan de de lo potencial incómodo, peligro y se acercan a sensaciones de seguridad. claro. Y hay algo de esto que es como la base y lo más simple de preservación de vida, por un lado, en lo más básico, pero siendo más sutil, aquello que nos va acercando hacia aquello que tiene sentido, aquello que tiene valor para mí, ¿no? Siendo lo que sean mis valores. Y lo que percibo que sucede mucho es en este proceso de socialización, ¿sí? Mm, Cómo vamos perdiendo mucho de la confianza en estos registros básicos, como más bien animales, instintivos, que, bueno, llevan a grandes preguntas de cómo educamos a nuestros niños, ¿no? En líneas generales, de totalmente. cómo apoyar el proceso de sensaciones sentidas que están viviendo, validando las sensaciones sentidas y poniendo los límites necesarios para una buena socialización, para que todos quieren participar, pasar tiempo con Claro, estos niños claro. Vamos todavía. poniendo
Peirce habla que vamos poniendo capas, él habla de 5 capas, ¿no? Y esto que estás diciendo, las capas que nos van alejando de nuestro ser auténtico, ¿no? Por ejemplo, una de las capas es los clichés, los juegos psicológicos, lo que se espera de, ¿no? Esto nos va poniendo capitas de máscaras. Eh, Incluso en algún momento estamos tan lejos de nuestro propio ser, de nuestra propia necesidad, que por eso te digo, muchas veces la pregunta es que no sé lo que siento. La Mm, respuesta es esa en los pacientes. No sé lo que siento. Entonces, esto que mencionas de cómo estamos alejados de nuestra propia sensación, vamos construyendo, producto de nuestras creencias, de nuestros mandatos, de nuestra historia familiar, vamos construyendo capas eh, que nos alejan de ese centro, de ese ser auténtico, en rituales sociales, en dinámicas vinculares, en no, lo que no quiero sentir, no me quiero hacer cargo, o sea, como vamos construyendo esas capas, el trabajo, por tanto, es empezar a develar esas capas para ir a nuestro ser más auténtico, o sea, que nos está impidiendo conectar con nuestro ser auténtico. Y para no entrar en algo muy filosófico, lo que quiero decir con el ser auténtico es el ser más honesto, donde vuelvo a lo que tú dices de la comodidad y de la incomodidad, donde puedo sentirme cómodo siendo yo, puedo aceptar, puedo entregarme a esta comodidad de ser yo, ¿no? Como si quisiera decir como me rindo, pero no en el sentido de entrego las armas, sino en el sentido de más espiritual, ¿no? Como de me rindo a esta sensación de ser yo, ¿no? Eh, entonces, es hermoso este proceso. Cuando mm, tú hablabas de la pasión que me genera, y para mí es hermoso porque yo siento que de alguna forma es mucho más asequible. mm, Como esto que te decía, lo veo en lo obvio, en lo cotidiano, lo veo en, mm. como si de alguna forma esto, ¿no? Tengo que hacerme psicoanálisis 30 años. No, no, para mí la Gestalt es como, es cotidiana. Yo lo veo que va pasando algo con los pacientes, ¿no? Y voy habitando esto y va pasando porque me estoy haciendo cargo, me estoy dando cuenta, estoy teniendo pequeños darme cuentas que van afinando mi sensación, mi percepción y van transformando. Porque en el momento en que me doy cuenta de algo y me transformo, tengo una nueva mirada y eso va como moviendo un círculo, ¿no? Como una polea. Porque en la medida en que pongo límites y me empieza a funcionar y me empiezo a sentir mejor, puedo ir poniendo más límites. O sea, es como un ir y venir muy fluido para mí. ¿Okay? Por eso siento que es tan vital de alguna forma, ¿no? Um, Bueno, eso creo, como primero la sensación la sensación como el inicio de todo proceso gestáltico, la identificación de esa sensación, lo que me permite identificar mi necesidad y ir por ella, hacerme cargo y responsable de esa necesidad, en la construcción de mi proyecto vital y en la integración de esas polaridades que me permiten cada vez más proyectar menos, perdón, cada vez menos entre más doy luz a la sombra, menos proyección. Ya no necesito la proyección, ya me puedo hacer cargo de mi propia sensación. Y ahí creo que hay algo muy importante y es que eso me permite ser más compasiva conmigo mismo y me permite ser más compasivo con el otro. ¿Puedes hablar más sobre la proyección? Porque yo escucho la proyección puesto en cada conversación en lugares donde muchas veces siento que no está siendo bien usado. Okay. ¿Puedes compartir un poco qué significa la proyección y algún ejemplo concreto Sí. de proyección? La proyección es un mecanismo de defensa, okay, un mecanismo de defensa que consiste en poner en el otro, poner afuera de mí mismo una emoción, una sensación o un pensamiento que me es demasiado peligroso para hacerme cargo de él, para registrarlo en mí. Entonces, no voy a volver a decirlo de que estoy enojada con vos porque va a sonar entonces, por ejemplo, Está vamos bien, a ¿eh? suponer, Yo lo puedo tomar, ¿eh? eh, por ejemplo, ¿no? Yo fui educada
mi ambiente muy, muy colombiano, donde el enojo realmente no está muy bien visto. Está mejor visto la aceptación, la sumisión, incluso la tristeza puede estar mejor vista, el enojo. Entonces, mi registro es, ok, yo no puedo enojarme, o no está bien para mí enojarme. Puede ser que eso tenga una consecuencia de que mi grupo de pertenencia no me acepte si soy una enojona. ¿Ok? Entonces, cuando empiezo a registrar en mi sensación el enojo, rápidamente no lo llevo a la conciencia, lo registro en otro. Ay, mira esta persona cómo se enojó conmigo ese día, se re enojó, estaba re enojada. La otra persona ni se ha enterado. Yo soy la que estoy enojada, pero no puedo permitirme ese enojo en el otro. O me pasa a veces, este ejemplo me sigue a mí pasando aunque estoy consciente de la proyección. No significa que las personas que estamos conscientes de los mecanismos no los tengamos, ¿no? Ojo, ojo. Eso es importante aclararlo. Cuando una persona me cae muy mal desde el principio, no me la banco, no me la banco. Por poner, ¿no? Me parece que es muy, que se exhibe mucho, por ejemplo. No, me parece muy exhibicionista. Bueno, en el fondo, cuando giro el foco hacia mí, que yo quisiera un poco de ser un poquito más exhibicionista, pero me cuesta. Exhibicionista me refiero a darme más crédito y decir yo soy buena en esto. Ser más extrovertido, Más quizás. extrovertida, más, Mostrarme mira, más. yo en esto soy buenísima, ¿no? Porque me aparece ese freno mío de, no, lo educado es ser sumisa, no seas egocentrista. Esto es inconsciente, ¿no? Ojo, no es que esto esté consciente. Esto es inconsciente en mí, esta cantidad de creencias. Y yo en el fondo quisiera ser, tener algo de esto. No ser, tener algo de, me puedo dar el lujo de ser egocentrista, de irme, ser narcisista. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo en el otro y me molesta del otro. Cuando me puedo hacer cargo y decir, yo quiero eso, entonces puedo empezar a suplir esa necesidad. Y ahí es cuando me hago cargo. Para eso tengo que darme cuenta de la proyección. No seguir diciendo, a esa persona es insoportable, sino decir, a ver, ¿qué es lo que realmente me molesta? ¿Qué es lo que yo quiero tener en mí esa persona? ¿O qué es de lo que no me puedo hacer cargo? No puedo integrar esa polaridad en mí. ¿Ok? Entonces, cuando ese tipo de cosas me pasan, digo, a ver, ¿qué es lo que me molesta? ¿Qué es lo que yo quiero tener un poquito ahí? Y ahí puedo empezar el ciclo de la Gestalt, hacerme cargo de eso. Lo que me pasa cuando estoy lleno de proyecciones, es decir, que no me puedo hacer cargo, es que empiezo a ser víctima, que es digamos, el otro papel que es complejo en el vínculo, que es cuando empiezo a ser víctima, porque no me puedo hacer cargo de lo que yo quiero. Entonces la culpa siempre es del otro. El otro no me da. ¿No? ¿Quedó claro lo de la proyección, Rosh? ¿Y qué lugar oscuro cuando empezamos a caer en ese lugar? El de la víctima para mí es el lugar más tremendo. Sí. La víctima y el salvador, digamos, pero la víctima es muy fuerte porque además a la víctima es difícil odiarla también. Es como entrar en algo muy pegajoso esa dinámica. Y pierdo absolutamente mi poder cuando soy víctima. Es como me desvitalizo absolutamente y no puedo ver ninguna salida. ¿Quedó claro lo de la proyección, Sí, Rosh? quedó clarísimo, lo explicaste muy bien. Y con tu pasión agregado, además, que me gusta. Se nota tu disfrute de la enseñanza ¿Será dentro que estás proyectando tu pasión en mí? Digo, tu pasión sobre tu creencia en mí, algo de lo que, porque tú también eres muy apasionado con tus cosas, Sí, totalmente. tu saber. Sí, 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 sí. Pero yo me lo hago cargo, ¿eh? No necesito sacar esto. Bueno, está bien entonces. Disfruto de enseñar, disfruto de la información, Sí, disfruto de sí. aprender y me gusta escucharlo, me gusta escucharlo. Yo siento que este lugar donde se toca este estado de estar en posición víctima es uno de los puntos más ciegos cuando estamos ahí. Cuando estamos ahí no lo podemos ver y naturalmente el foco va hacia afuera, ¿no? Va hacia
el mundo injusto que hay, la persona injusta que hay, el hijo de puta que hay, va todo en esta dirección. Um, y lo traigo porque yo siento que estamos viviendo una ola a nivel cultural de esto muy grande ahora, ¿no? Siento que está muy... que hay un deseo con buena intención de producir justicia, ¿no? De traer mayor justicia, que realmente siento que viene de un deseo muy noble. Y a su vez siento que hay una cara oscura de esto, donde aparece mucho esta figura de la víctima y el resentimiento, el estar poniendo la culpa sobre el victimario o el supuesto victimario, y donde se está faltando muchas veces este enfoque individual y este enfoque de responsabilidad personal. A mí me interesa mucho esta combinación entre la necesidad de la responsabilidad individual y de la responsabilidad social. Y cómo buscar esto dentro de cada uno de nosotros. Me parece un proceso muy desafiante, pero lo que percibo que sucede mucho es que las personas es poco común encontrar que tienen una pata en cada lugar. Suelen o tomarse responsabilidad personal o estar pidiendo responsabilidad social. Pero vos hablaste antes de la coherencia, cuando estabas nombrando uno de tus maestros de la Gestalt, como la coherencia Sí, en la vida. Y yo sí, siento que hay algo aquí que estamos necesitando culturalmente y mundialmente, como una toma de responsabilidad individual y una toma de responsabilidad social a la vez, ¿no? Entonces sirve como un espejo o una puerta de estas puertas que van para ambos lados, como la mirada interior para que yo pueda hacer trabajo propio, para poder traerlo hacia afuera también y acompañar en una transformación social. Siento que siento que es un momento muy importante en donde estar trayendo cualquier enfoque, cualquier mirada que esté ayudando al trabajo personal, al trabajo propio, de poder ver en qué lugares no me estoy identificando la necesidad, donde no estoy accionando, donde no estoy resolviendo, donde no estoy tomando responsabilidad. sí, bueno, y esto que planteas además también, yo lo veo como anillo, ¿no? Es decir, en la medida que yo me hago cargo Mm, eh, de cuál es mi papel y mi responsabilidad y puedo empezar a actuar esto en mis vínculos, por ejemplo, ¿no? En generar vínculos más sanos, en generar dinámicas más sanas. Eh, esto puede, esto va Y, creciendo, digamos. y esto ha sido tu experiencia a lo largo de tu vida. ¿Tus vínculos han ido siendo cada vez más sanos? Yo Has- siento que sí, yo siento que sí, con sus, obviamente por eso te decía, ¿no? Porque creo que es un trabajo, para mí es un trabajo constante, yo te diría diario, eh, pero sí siento algo muy claro en mí, siento que tengo más la capacidad de expresar, por un lado, lo que me pasa, de pedir y de decir cuando no quiero algo. Eso me parece un montón. Mm, Y en esa medida siento que eh, en el otro, ¿no? Porque eso también es muy sistémico realmente, porque si yo cambio, se van moviendo también esas fichas del Tetris, ¿no? Si quieres, o sea, es inevitable que en un sistema, si tú te mueves, no cambia el sistema. O sea, vamos ajustándonos, digamos, ¿no? Eh, entonces, claro, cuando me refiero a vínculos sanos, ¿no? Que diría yo con vínculos sanos, creo que es la posibilidad esta de expresar lo que necesito, de esto que hablábamos de ser más auténtico, ¿no? De poder estar en un lugar honesto, mm. eh, aunque a veces implica, implica digamos, también, digo, procesos complejos, ¿no? Porque, digamos, el sistema a veces tampoco está preparado para que tú cambies, porque también se ha gestado de alguna forma, ¿no? Ujú, sí. Eh, Bueno, volviendo un poquito de nuestros pensamientos sociológicos, am,
Estabas antes contando de tu proceso personal, estudiaste la Sí, Gestalt y nos tiraste un teaser antes acerca del masaje californiano. sí, 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 sí. ¿Puedes, Eh, puedes darnos la película? sí, 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 sí. Bueno, ya en la maestría empecé a oír sobre el masaje californiano, porque el masaje californiano es, sabes, que hace parte de la historia de la Gestalt, están Y, totalmente vinculados. y quiero nombrar que queda hermoso el mandala con masaje californiano que tenés aquí arriba. Alto Ah, nivel de venta, hace rato, de claro. publicidad, me parece excelente. Eh, entonces, a través de la terapia y todo esto, empiezo a darme cuenta de cuál es mi proyecto, empiezo a ser más coherente con ese proyecto y termino mudándome, me voy de España y me enamoro y termino viviendo aquí en Buenos Aires. Y el primer día, de allá desde Bogotá, empiezo a decir, bueno, tengo que hacer algo, empiezo a buscar masaje californiano en Argentina. Y me encuentro con Oasis. En Colombia no había masaje californiano. Eh, Para los que no nos conocen a nosotros, Oasis es la escuela de masaje californiano en Buenos Aires, Buenos Argentina, Aires, desde 1996. claro. Bueno, entonces, te digo, yo aterrizo, Roger, y al otro día me voy a Oasis, bueno, quedaba su casa azul allá en Gascón, y terminé el primer día en un curso de masaje californiano. Yo ahora lo pienso y digo, qué cosa rara, ¿no? Primer Eh, día. al segundo día que llegué, porque además quedaba muy cerca de mi casa, me voy Ah, caminando. wow. No, no, por eso te digo que es, bueno, es re loco, claro. Y no comencé con masaje californiano, comencé con masaje ayurvédico, me acuerdo, que lo Con, daba Norma. con Norma. Norma, Qué sí, bien. bueno. Sí. Ese todavía no me terminó de hacer clic, pero bueno, empiezo a vincularme con la escuela y creo que el curso empezaba a las 3 semanas, algo así, el de masaje californiano. Bueno, el primero veo a Ingrid, el primer día, ya esto que dices me atraviesa algo, ¿no? De que algo pasaba en ese lugar muy, muy amoroso y muy atravesado por la sensación y por la amorosidad y para mí era así como llegué a este lugar. Y cuando empecé a dar masaje, cuando toqué a la persona y cuando empecé a sentir el contacto, ahí es donde te digo que fue mi tercer darme cuenta, ¿no? Como dar carne, ¿no? A todo esto que de alguna forma había atravesado yo, pero no había atravesado con otro en ese contacto. Como que apareció el otro en el contacto, la relación con el contacto. Y ahí me terminó de cerrar todo. Yo diría que ya me cerró la Gestalt, digamos, ¿no? Fue como, aquí es. Y cuando empecé a tener pacientes y empecé a darme cuenta de lo que pasaba, de cómo la persona traía una emoción, ¿no? De cómo la historia estaba en su cuerpo. O sea, todo esto que yo había visto teóricamente era verdad. Que en su cuerpo estaba su historia, su emoción, su sensación. Eh, y ahí fue el cierre. Y bueno, y a nivel personal ni se diga, ¿no? Digo, lo que implicó tocar a otro, y lo que ha implicado mi camino como terapeuta, eh, digamos, desde el masaje y desde la Gestalt, ¿no? Es, Así que ese fue el primerito. es tan potente esa vivencia cuando empezamos a trabajar con el cuerpo, de entender cómo el cuerpo guarda todas las experiencias en una forma directa y las buenas experiencias abren el cuerpo y lo hacen crecer y estar disponible y fluido y las experiencias traumáticas cierran el cuerpo, clausuran el cuerpo. Una vez que lo vemos como, como información empírica, de estar viéndolo en el otro y percibiéndolo en nosotros, y es tan sencillo de verlo, a mí me impresiona de que esto no ha llegado todavía al campo médico general, a el estudio de la biología en la escuela secundaria. Uh, como las sensaciones más sencillas de la integración entre, bueno, es lo que estuve hablando mucho con Sebastián en la última entrevista, Sebastián Sillo,
el vínculo entre las experiencias, las emociones, la cognición, el cuerpo y el estado integrado de todas estas piezas, ¿no? Que tanto se ha perdido bajo esta cosmovisión materialista científica, que ha traído un montón, pero falta un montón. Ah, Así que entraste en Oasis, tuviste esta experiencia de comprender en vivencia Mm. de que la carga de las vivencias, los traumas, estaba en el cuerpo todavía. Y cómo, y ahí voy a lo que hablé al principio del darme cuenta, desde lo sensorial ya implica un reajuste corporal que afecta a la cognición. Es decir, que la persona no siempre necesita hacer una racionalización sobre sus sensaciones. Mm. Solamente esto que tú hablas del sentir, el ablandar, Ujú. una descarga, un llanto, me viene una imagen de mi abuelo, no sé cómo. Ahí ya hay un proceso de sanación. Mm. Hay otros que requieren una elaboración, pero hay unos que en sí mismos ya hay algo que se reorganizó Ujú. sensorialmente. Y esto ya me pareció más impresionante todavía, ¿no? Mm. Como confiar, hay algo también muy hermoso desde la teoría humanista, y es la confianza en el proceso del paciente. Y esto me parece también hermoso, como hay una confianza en que la persona está buscando su homeostasis, está buscando su equilibrio, y que ese proceso está pasando porque ya la persona está preparada, porque es el momento para que pase y porque es una búsqueda también de la persona. No es que nosotros estamos generando algo en esa persona, estamos acompañando un proceso, ¿no? Y eso me parece todavía más impresionante, ¿no? Eh, como esta búsqueda, ¿no? Esta fe, esta confianza en el ser humano, ¿no? Esta confianza en que es su proceso que va a llevar a un término y la aceptación absoluta de que es lo que es en ese momento, sin querer cambiarlo, sin querer afectarlo, ¿no? Y que creo que como terapeutas también es un aprendizaje para nosotros. El no entrar, y voy al segundo rol, ya dijimos víctima, al salvador, que también es el otro complejo. Yo siento que estás nombrando algo tan vital, esencial del ser humano, que tiene que ver con obtener confianza con esta experiencia que llamamos vida, que algunos llaman Dios, este universo, tener confianza en los procesos naturales que suceden y en los individuos y en nosotros mismos, o no tener confianza, ¿no? Como la apertura o el cierre, como aquello que es a favor de la vida o aquello que va en contra de la vida. Siento que va hasta lo más profundo del ser humano, ni siquiera sé cómo llamarlo, este conflicto casi. Mm. Um, y siento que este lugar de confiar en la búsqueda natural del homeostasis, que en el ser humano se convierte en sentirse feliz. Y no digo feliz de una forma blanda, digo una felicidad profunda, algo del registro de estar donde tengo que estar, cuando tengo que estar en ese lugar. Esa felicidad profunda, no la felicidad superficial de alguna forma, aunque también que haya superficialidad, felicidad Sí, superficial, que haya. Pero siento que este lugar que traes como casi es prestar confianza. Y me acuerdo de mi primer proceso terapéutico largo. Lo que más siento que tomé de ese proceso es confianza prestada mm, para ir encontrando la confianza en mí mismo. Como confianza prestada. mm, Para que puedo volver a registrar mis necesidades, poner mis límites, ah, totalmente. y tener una confianza básica
que me hace confiar en la vida y confiar en los procesos e ir hacia la homeostasis natural. Y ahí sumaría, en esto que hablas de la confianza, sumaría el no juicio y lo que hablábamos de la validación de la sensación, ¿no? Estoy hablando ya de nuestro rol más terapéutico, ¿no? Porque realmente lo que me gusta de la información que trae el cuerpo es como si es tan directa, no pasa por este proceso mental de la racionalización. Entonces, es tan directa que ahí no hay juicio, porque es decir, ni siquiera alcanza a ver un proceso de defensa, hablando de los mecanismos, ¿no? De proyección o de identificación. Es como si de pronto la mente dice, mira la información que me trajo el cuerpo, porque está ahí, ¿no? Está tan expuesta. Y la posibilidad para la persona de no enjuiciarse, porque es una sensación, o sea, ¿qué juicio voy a tener de que lloré porque me tocaste un omóplato? Hay como otra vía de verme a mí mismo sin ese juicio. Y ahí vuelvo a la sensación. Es una sensación, volver a confiar en mi sensación, esto que hablaste de la confianza, ¿no? En no juzgar, en aceptarla, en darle espacio. Y si encuentro un lugar amoroso y seguro para que eso pase, es muy transformador. Muy transformador. Incluso te diría, ¿no? Como plantean los humanistas, ¿no? En el vínculo con el terapeuta hay un gran proceso de sanación, en el vínculo que se establece. A veces ni siquiera el contenido es importante, ¿no? Pero el encontrar un Totalmente lugar de acuerdo. seguro, de confianza, de no juicio, de validación, es enorme. Entonces, ese espacio, y tú hablabas de los vínculos, ¿no? ¿Cómo lo puedo yo empezar a replicar en el afuera? Esa sensación de confianza, de seguridad, que a veces estamos como me encanta un ejemplo que pone Yalo, un terapeuta humanista, que dice que él a veces salía de sus sesiones diciendo qué buena sesión, porque expliqué esto re bien, dije muchos argumentos, y le preguntaba a sus pacientes, y su paciente le decía, no, a mí me encantó cuando me pasaste un pañuelito, o me pusiste una mano en el hombro, ahí yo sentí que mi vida había cambiado, ¿no? Pero literalmente, ¿no? Entonces, y estaba pensando en el masaje, ¿no? Siempre que hablamos esto de que menos es más, ¿no? Porque realmente un gesto para mí, ¿no? Un gesto es tan transformador. Un poner una mano, ¿no? De una forma amorosa, como que dices, ya está el masaje, puedes estar una hora así, ¿no? Como, bueno, pero ya me estoy poniendo, Rocha, ya estoy entrando en la cursilería profunda, lo que me genera todo esto, porque es tan hermoso. Es que yo ya veo Pero que nos vamos a quedar cortos de tiempos nosotros. bueno, pero tú y yo podríamos estar acá horas y horas en este aprendizaje, ¿no? Porque siento que para mí y para vos también, siento que para nosotros ha sido un aprendizaje también nuestro conocimiento, ¿no? Esto que dices, para mí ha sido un camino enorme de trabajar con mi ego, ¿no? De desmontarme un montón de cosas y todavía las que me faltan, ¿no? Pero sí siento esto, que cada vez que estoy más, en la medida en que he profundizado en este conocimiento y en mí, y en ser más blanda y más permeable, esto se ve en mis pacientes, se ve en el otro, ¿no? Lo veo en mi hijo. O sea, esto es lo que me parece transformador. Como, La, bueno, la nombraste antes y no quiero dejarla pasar, pero nombremos un momento a nuestra maestra compartida Ingrid May, que Ingrid, por favor. cuán- cuánta magia en un ser humano, ¿no? Cuánto vivido, cuánto de esta sabiduría corporal, emotiva, sensorial, ¿no? Intelectual también, pero es este lado de percibir lo sutil, estar en el momento correcto. ¿Habrás tomado masaje con ella? Los masajes con ella no hay esfuerzo. Es una danza entera sin esfuerzo. Y esa experiencia en el cuerpo es de tanta relajación y tanta
está tan bien recibido. Tengo el Totalmente. registro de ser sostenido con tanta amorosidad. Ah, Sí, 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 absolutamente. Este brillo que hablabas de los ojos es Ingrid para mí. Este brillo en los ojos y para mí fue Ingrid, es, ¿no? Y, exacto. eh, y esto mismo que yo como, porque pues, la siento coherente en su vida, ¿no? Y creo que eso está ahí, eso está expuesto, ¿no? Digo, en su ser y esta capacidad intuitiva, ¿no? Yo me acuerdo que estabas en una clase, en un ciclo, cuando te decía, ¿qué te pasa, amore? Y ahí ya, viste, llanto, o sea, pero era, digo, era su forma de acercarse, de sostener, de generar esta intimidad, ¿no? Porque creo que este es el punto, ¿no? Poder generar la intimidad de permitir que el otro toque su corazón, Mm, ¿no? Pero mm, para eso tengo que estar reconectada con mi propio corazón, porque mm, si no, realmente es imposible. Es como ablandar, como tratar de ablandar el cuerpo del otro cuando yo estoy absolutamente rígida, ¿no? Entonces, mm. esta amorosidad cuando yo llegué acá para mí fue hermoso. Imagínate que llegué a un país nuevo, en una revolución tremenda, para mí fue un encontrar un lugar seguro totalmente. Qué Eso lindo. sin duda. Y ahora que soy profe, ¿viste? Como el poder seguir replicando eso, Qué bien. súper amoroso. Hablando de tus talentos como profesora, entonces, am, estás por hacer este curso, se llama Darse Cuenta, ¿verdad? Darse cuenta. Darse Cuenta. Am, ¿Para quiénes es este curso? ¿Y qué es lo más importante para saber de este curso? Mm, Este curso está abierto a toda la comunidad. Para mí es un curso abierto a cualquier persona que esté interesada en profundizar en su proceso personal. Lo que ofrezco, digamos, lo que ofrezco en este curso son algunas herramientas desde el enfoque gestáltico, claramente, algunas herramientas teóricas, pero vuelvo a lo mismo, para llevar a la vivencia ciertas experiencias que invitan a la toma de conciencia, al darse cuenta, al identificar lo que hablamos al principio, al identificar, al ampliar la conciencia, al ampliar el foco, al poder ver estas polaridades en mí, estas sombras, como a través de la experiencia, vuelvo a lo Mm, mismo, y a través de un grupo eh, que es también un espejo, ¿no? En este mm. proceso, porque el grupo me parece que también es fundamental. Entonces, esta es la invitación al, Y al, estoy al darse cuenta. suponiendo que es abierto tanto para personas que son terapeutas de, de- ¿Cómo de- no? de lo que sea, como a personas que no, que lo están atravesando solo por su propia experiencia, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Para los que son terapeutas, ¿no? Y ya que somos de masaje californiano nosotros en gran parte, ah, qué va a aportar este curso para alguien que ya trabaja con masaje californiano? Ujú. Mira, siento que aporta, por un lado, a nivel más macro, algunas herramientas teóricas que me parecen importantes en el trabajo como terapeutas, porque el masaje californiano surge desde la Gestalt, o sea, como los principios gestálticos están en el masaje. Así que siento que por un lado puede traer esta información. Y por otro lado, a nivel terapéutico, siento que esta profundización en nosotros mismos, ¿no? Y esto que hablábamos, lo que trajimos hoy de traer nuestra sombra para evitar la proyección. Esto me parece fundamental cuando soy terapeuta, cuando hago un trabajo terapéutico con otros. O sea, el poder entender que esto que estoy sintiendo no tiene nada que ver con el otro, o sea, no ponerlo en el otro me parece que es fundamental. No termino generando un pegote extraño donde no voy a aportar nada al otro ni a mí misma. Entonces, para mí el trabajo terapéutico tiene que atravesar un trabajo personal. Y en esa medida siento que puede aportar un montón eh, para darme cuenta por un lado, de mis creencias limitantes. Creencias limitantes te puedo decir, por ejemplo, me cuesta que un paciente llore en la camilla. No tengo ni idea qué hacer con eso, pero porque yo realmente ni siquiera sé qué hacer con mi propia emoción. Está claro. Entonces, primero tengo que poder aceptar mi emoción, o si no,
va a empezar a llorar la persona, le va a soltar la mano, le va a traer el vasito con agua, levántate y léete, no sé, no puede generar un shock, porque realmente no estoy permitiendo ni siquiera que, es más, te voy a decir, ni siquiera va a llegar a pasar. Ujú. Realmente si no lo puedo evitar en mí, no va a poder, no voy a permitir que eso pase. ¿Okay? Entonces, por un lado esto, ¿no? Como si no estoy consciente de mis patrones, de mis limitaciones, de mis creencias, de mis mandatos, es muy difícil que pueda hacer un acompañamiento terapéutico eh, sano, vamos a llamarlo. Y luego me parece que, más allá de lo terapéutico, lo que decíamos, de cómo llevar esto a nuestra vida cotidiana. Yo lo que me encuentro, este curso yo lo di el año pasado y la verdad fue una experiencia tan hermosa, te digo que superó todas mis expectativas respecto a lo que se generó en el grupo. Eh, y lo que surgía era que empezó a pasar en lo cotidiano, empezaron a pasar cosas en la vida de las personas que luego traían y que enriquecía esta experiencia, porque fíjate que la Gestalt es la experiencia sobre la creencia. O sea, la única posibilidad de cambiar mi creencia es a través de la experiencia. No hay otra forma, porque si no sería traer otra creencia sobre la creencia, ¿no? Seguiría como en un ciclo que no tiene fin. Entonces, cuando empieza a haber pequeños cambios en el afuera, empezaban a traer al curso y empezó a nutrirse el curso de esta intimidad. Y te digo que a mí me sorprendió, incluso tuvimos que hacer darse cuenta 2, y íbamos para darse cuenta 3, casi que fue una saga de darse cuenta. La Porque, trilogía. sí, te juro, La fue genial. trilogía. Incluso nos burlábamos porque la frase que más decíamos en el curso era, hoy me di cuenta de, eh, y se empezó a gestar, se empezó a nutrir de la propia experiencia, que la Gestalt es experiencia. Y va desde un gesto, ¿no? Esto de lo que siempre hablamos de la necesidad, ¿no? El gesto hasta de ir a la verdulería y pedir que me quiten la chala hasta de la mazorca, que me cuesta pedir eso. Así que hoy me podrías quitarlo de la mazorca y salir diciendo, hoy pude. Mm, Esto es la Gestalt. qué Es que, bien, por eso es hermoso, porque qué a partir bien de eso eso. voy a poder decir a alguien, mira, ¿sabes qué? No quiero esto. Mm, Y entonces el curso se empezó a nutrir de esa forma que para mí fue realmente conmovedor, mm, sinceramente. qué Así lindo. que ese es el curso. Siento que es un grupo sí, de transformación, de invitación a vernos a nosotros mismos, con un grupo de apoyo, o sea, con una contención, con un ir y venir, ¿no? Que también me parece que es importante, generar esa intimidad, esa seguridad de la que hablamos. No hay ningún proceso de cambio, sino hay ir construyendo esta sensación. Mm, Que me mm. sorprendió que incluso que fue por Zoom y se generó, que Y se también era puede uno de mis generar. miedos. Claro, Y ese es el gran descubrimiento de este último año, ¿no? Que podemos estar conectados a la distancia. así es. Así que te digo que tengo mucha ilusión, Qué estoy bien. muy contenta con la idea. Espero que Eh, sea una hermosa experiencia para vos y para todos los que están ahí con vos. Que sea una gran experiencia para todos. Gracias, Ross. Maggie, estamos a la hora de Buenísimo. conversación. Hermoso. Espero que esta sea la primera de estos, porque realmente estoy disfrutando mucho de hacer esto. Siento que me estoy nutriendo de hacerlo Lo mismo digo. y es linda excusa poder encontrarnos además y aprender. Hermoso. Sí, a mí siempre en este ir y venir aprendo también un montón. Te reagradezco que hayamos hablado. Me encanta siempre tu mirada me trae este espejo, ¿no? Me suma, me aporta. Eh, bueno, tenemos pendiente también nuestros cursos juntos, que eso ya también es otra experiencia, pero bueno, Roche, y no estoy enojada con vos, quiero decirlo ¡Ah, aquí qué al alivio, qué alivio! público. Ahí me relajo entonces. Un placer Nada, verte, Marga. bueno, Roche, un abrazo grande. Cuídate mucho, hasta la próxima. Beso. Gracias, beso. Chao, chao.